Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo curso de nuestra plataforma emiliopm.com. En esta ocasión os traemos un curso de introducción al lenguaje C, que es uno de los lenguajes que a día de hoy sigue siendo de los más utilizados, y si entráis en algún ranking de lenguajes de programación de estilo TIOBE, etcétera, etcétera, veréis que el lenguaje C, a pesar de tener bastante tiempo y aunque bueno, puede tener por delante a lenguajes de programación orientados a objetos como puede ser C++ o incluso Java, C sigue ahí al pie del cañón, sigue siendo el lenguaje de los puristas en cuanto a programación, y de hecho es de los lenguajes que se suele utilizar o se suelen emplear para la primera incursión de gente en la universidad en esto de la programación. Así que nada, en la plataforma hemos preparado este curso de introducción que lo continuaremos con un intermedio y con un avanzado de C, incluso de C++, para que también veáis cómo evolucionó este lenguaje a eso de la temida o de la mencionada programación orientada a objetos. Así que nada, como siempre, empezamos con nuestra frase o con nuestra cita cada vez que empezamos un curso. Y os traigo una frase que dijo Dennis Ritchie, que es el creador del lenguaje C, que dice que C es peculiar, defectuoso y un enorme éxito. Fíjense, la frase no puede resumir mejor el paradigma o el universo del lenguaje C. Bueno, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Que es una clase más de introducción al lenguaje y de lo que vamos a ir viendo durante el curso. Bueno, pues vamos a ver una breve historia del lenguaje C. Vamos a ver también las dos últimas versiones, que son la versión C99 y la versión C11. Vamos a ver también qué es eso del proceso de compilación. Y por último, vamos a ver cómo se crea un hola mundo en el lenguaje C, ¿no? Un hola mundo bastante sencillito para que lo veáis cómo es más o menos el lenguaje. Así que nada, empezamos por la historia. El lenguaje C fue desarrollado entre 1969 y 1972 por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. Es una evolución del lenguaje B, o sea que no se comieron mucho la cabeza con el nombre, dijeron, pues, el lenguaje B, vale, pues la siguiente, C. Que además el lenguaje B estaba basado a su vez en BCPL y que también fue desarrollado por Dennis Ritchie, por lo tanto llevaba una línea de desarrollo bastante clara y establecida, ¿no? Está orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. La gran mayoría de la programación del núcleo de Unix está basado en este lenguaje. Es apreciado por la eficiencia de su código. Es de tipos de datos estáticos, de tipado débil, y se le considera un lenguaje de medio nivel, ya que dispone de estructuras de alto nivel y control a bajo nivel. Es decir, está ahí entre medio del paradigma de alto nivel o de bajo nivel. La primera estandarización fue ANSI X3, que vulgarmente se le conoce como ANSI C. En 1990 se estandariza bajo ISO, que es la versión que se conoce como C89. El lenguaje permanece estable hasta finales de los 90, cuando se publica el estándar ISO 9899-1999, que es la que se conoce como C99, que es la que hemos dicho que vamos a mencionar brevemente en esta clase. La última versión estable es la 11, que es la de diciembre de 2011, y es conocida como C11, que también vamos a ver aquí qué es lo que ha aportado. Bueno, la versión C99 trajo nuevas características que revolucionaron un poco el lenguaje, ¿no? Tenía funciones inline. Las variables podían declararse en cualquier sitio, ya no había que hacerlo justamente cuando se declaraban las cabeceras, las librerías. Traía nuevos tipos de datos, entre ellos uno demandado por la comunidad, que era el tipo de dato booleano. Los arrays podían ser de longitud variable, ya veremos que en C los arrays se declaran diciéndole la longitud que debe de tener. Ya en la versión C99 se introdujo esa variación, esa característica que no hacía falta decirle, oye, pues voy a crear un array de seis posiciones, lo podemos crear de longitud variable, es decir, se vaya adaptando a lo que vaya a contener ese array. Trae soporte para comentarios de línea con doble barra, como se hace en C++ o en BCPL. Trae funciones nuevas y también trae librerías nuevas. Bueno, pues una de las librerías precisamente era esa stdbol.h, que era para el soporte de booleanos. Igual que hemos dicho que había nuevos tipos de datos, pues obviamente para soportar ese tipo de datos necesitaba esa nueva librería, ¿no? Que es stdbol.h. La versión C11, que es la última que tenemos, aparte de otras muchas características, yo solamente he querido mencionar las más destacadas o las más importantes para este curso, incluso para el intermedio, son que introducen las funciones sin retorno, es decir, no siempre una función va a tener que hacer un return de un valor. Se elimina la función gets y se sustituye por gets-s. ¿Vale? Ya veremos por qué surgió esto, pero para que lo tengáis en cuenta. Surgen también las estructuras anónimas y un largo etcétera que, como ya digo, bueno, pues yo creo que con esto tenemos bastante como para hacer este curso de introducción, incluso el intermedio. De todas formas, tenéis los estándares colgados en la web y podéis consultarlo, eso sí, en perfecto inglés.
y ahí podéis ver todas esas vertientes. Pero vamos, una combinación entre la C99 y la C11 son las que establecen el lenguaje C a día de hoy, el lenguaje C básico, ¿vale? Lo que hemos dicho antes que se conoce como ANSI C. Vale, el proceso de compilación. Este proceso es importante porque debemos de tener en cuenta cómo va ese proceso a la hora de escribir nuestro programa, ¿vale? La compilación de un programa en C se va a realizar siempre en 3 fases, que son la fase del preprocesado, la de compilación y por último la de enlazado. ¿Qué es esa fase del preprocesado? Pues consiste en modificar el código fuente en C según una serie de instrucciones, simplificando de esta forma el trabajo del compilador. Después pasamos a la etapa de compilación, que genera el código objeto a partir del código preprocesado. Y por último tenemos el enlazado, que une los códigos objeto para generar el programa ejecutable final. ¿Vale? Y ya por último, en la clase de hoy vamos a ver esto de Rolamundo. No preocuparse porque esto del proceso de compilación lo veremos cuando instalemos nuestro compilador en nuestro sistema operativo, ¿vale? Vamos a profundizar un poco más en este proceso de compilación, por eso aquí ahora mismo he hecho así por encima, para que tengáis las ideas un poquito claras, pero ya profundizaremos cuando hagamos la instalación de nuestro compilador de C en Mac, en Windows y en Linux, ¿vale? Y nada, por último lo que vamos a ver es cómo se hace el Hola Mundo, ¿vale? Veis, es una estructura muy básica de un programita en C, ¿vale? La primera línea, que empezaría con la barra asterisco, es un comentario, ¿vale? Hemos puesto como comentario mi primer programa en C. Los comentarios en un lenguaje de programación, si esta es la primera vez que intentáis programar en algún lenguaje, los comentarios son parte del código que no se tienen en cuenta a la hora de compilar y de ejecutar el programa, ¿vale? Suelen ser instrucciones que necesita el programador para dejar claro cuál ha sido su intención con ese programa o incluso en una parte del código decir, oye, pues esta función lo que hace es esto y va a devolver esto. Es una buena práctica. Hay gente, es verdad que hay gente, y conozco gente que lo hace, que programa sin escribir comentarios. Yo os puedo asegurar que hombre, programar un Hola Mundo no tiene mucha complicación, pero cuando se programa allá a un nivel intermedio avanzado, si no documentas, si no comentas tu código, es un problema, porque cuando tengas que volver a él para cualquier modificación, dentro de 2 meses, dentro de un año, dentro de 5 años, no te vas a acordar de lo que hace ese programa. Así que es importante, ¿no? Lo de los comentarios, que lo tengáis en cuenta. Si es la primera vez que programáis, si ya habéis programado en otros lenguajes, bueno, pues ya tendréis o la manía de ponerlos, o la manía, o la mala manía, mejor dicho, de no ponerlos. Yo siempre os recomiendo que documentéis el código. Bueno, lo siguiente es el include, que es cómo vamos a incluir las librerías que necesitamos para ejecutar ciertas partes del código. Por ejemplo, stdio.h es una librería que lo que hace es tener las opciones de input y output, por eso lo de la I y la O de stdio, ¿vale? Que es una librería de entrada y salida, es decir, para poder meter mensajes a través del teclado y para mostrarlos en pantalla, ¿vale? Por ejemplo, esa función que tenemos ahí, ese printf, esa orden, ¿vale? Esa orden de printf necesita de esa librería porque está alojada en esa librería de stdio.h. Pero bueno, no me voy a adelantar, vamos línea por línea. Lo siguiente, vamos a poner un int main, ¿vale? Le estamos diciendo que esa es la función principal y a partir de ahí, todo lo que haya dentro del int main es el cuerpo del programa, ¿vale? Es decir, arriba, bueno, la cabecera del comentario es opcional, aunque yo lo recomiendo. Después vendría la parte de la librería, que es con el include, y ya después ponemos la función principal, que es el int main, ¿vale? Con el paréntesis vacío, abrimos la llave y ya todo el cuerpo del programa. Y como veis, hacer un Hola Mundo en C es muy sencillo. Solamente necesitamos la sentencia printf, ¿vale? Es decir, para imprimir en pantalla, y abrimos paréntesis con doble entrecomillado y ponemos Hola Mundo. ¿Vale? Eso del barra n es un carácter de escape, que no preocuparse, que ya veremos para qué es, que es para que haga un salto de línea, es decir, para cuando vaya a esperar la siguiente sentencia, no se quede el prompt de la consola o del IDE esperando en la misma línea, sino que pinte Hola Mundo y haga como un intro, ¿vale? Imaginarse que ese barra n es un intro, ¿vale? Como veis, terminamos la sentencia con un punto y coma, esto es muy importante, y por último hacemos un return 0, punto y coma, que es para indicar que es el final del programa, porque a fin de cuentas intmain es una función, así que le tenemos que decir lo de return 0. Así que nada, con esto hemos llegado al final de nuestra primera clase, que es una introducción muy básica para nuestro curso de C, y espero, nada, que nos veamos en la siguiente clase, que empecéis a practicar un poco con esto del lenguaje C, que intentéis averiguar algo, y nada, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.